Las catástrofes naturales parecen golpear una y otra vez a Haití en los últimos tiempos. El paso del huracán Matthew dejó más de 1000 personas muertas en el país más pobre del continente americano. Por si esto fuera poco, en la principal ciudad de la península, Jérémie, cerca del 80% de los edificios fueron derribados, mientras que en la provincia de Sud, 30.000 hogares fueron destruidos. Sin embargo, la catástrofe más letal sucedió en enero de 2010, cuando el país sufrió el peor terremoto de su historia. Unas 220.000 personas murieron y cerca de un tercio de sus 10 millones de habitantes se vieron afectados por este desastre natural. 6 años después, todavía unas 60.000 personas seguían sin hogar, viviendo en refugios, cuando este nuevo desastre llegó. Más de la mitad de los habitantes de ciudades de Haití viven hacinados en barrios pobres, vulnerables a cualquier terremoto, huracán o brote de una epidemia. En octubre de 2010, la isla sufrió una epidemia de cólera, transmitida supuestamente por las tropas de paz de Naciones Unidas. Haití está situado en medio de una compleja red de placas tectónicas y fallas geológicas que resultan del movimiento de la placa del Caribe y la enorme placa de Norteamérica. El deslizamiento súbito de una de estas, la falla de Enriquillo, fue la que condujo al desastre de 2010. Otro factor negativo para Haití es la inestabilidad política y corrupción. Sin un gobierno efectivo desde hace décadas, el país ocupa actualmente el puesto 163 entre los 188 países que integran el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Por ende, se gasta poco en defensas para tormentas, huracanes, ciclones, inundaciones y terremotos. Esto resulta evidente cuando en marzo de 2010, Chile sufrió un terremoto que se calcula fue 500 veces más fuerte que el de unos meses antes en Haití, pero se registraron unas 550 muertes. La diferencia es que en el país sudamericano los edificios se construyen respetando normas antisísmicas y tanto las autoridades como la población están educadas para lidiar con una emergencia de estas características. ¿Qué podemos decir de Haití, Maxi? ¿Qué podemos decir que realmente logre despertar en el corazón de la gente algo? Sí, porque cuando vemos una catástrofe en otra parte del mundo, la reacción es totalmente distinta, ¿no? Acá parece que nadie es Haití. Exactamente, es la viñeta que ha recorrido en las últimas horas las redes, pero más allá de eso, preguntarnos a los uruguayos mismos qué significaba Haití antes para nosotros, qué significó después de 2004 cuando miles de uruguayos pasaron a formar parte de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la MINUSTAH. Ahí estamos viendo la viñeta a la que hacíamos referencia y que honestamente creo que habla a las claras de lo que es Haití, no solo para Uruguay, sino para el mundo. Y creo que ha quedado demostrado a lo largo del tiempo. ¿Por qué te digo a lo largo del tiempo? Porque si nos ponemos a pensar que la violencia institucionalizada desde el Estado en Haití se vive obviamente desde su independencia, pero particularmente desde 1957, cuando lleva al gobierno François Duvalier. Un hombre que llegó con un discurso que reivindicaba, entre otras cosas, la religión propia de esa mitad de la isla, el vudú, en contra de la religión católica, apostólica y romana que buscaba imprimir el gobierno que le precedió, que incluso perseguía a quienes practicaban el vudú, les quemaba sus tambores, los encarcelaba. Bueno, Duvalier llega al poder en 1957, en 1958 sufre un atentado. Eso cambia radicalmente la forma en que un Duvalier que ya se había demostrado autoritario y con tendencia a la corrupción se vinculó para el resto de su vida y, si se quiere, la de su propio hijo con el pueblo haitiano. Allí nacen los voluntarios para la defensa nacional. Gente que iba a cuidar del presidente Duvalier, pero que no eran contratados. Denominados los Tonton Macuts, que traducido en castellano sería más o menos el viejo de la bolsa. Claro. Es decir, desde ahí se apelaba al temor del pueblo haitiano para controlarlo. Personas que se llegó a hablar que en su momento pudieron ser entre 15.000, algunos hablan de que superaron largamente los 200.000, hombres que no eran remunerados, que vivían de la extorsión, del robo, de simplemente atormentar la vida del pueblo haitiano.
Pero un detalle que nos pone 2010 sobre la mesa en lo que refiere a cantidad de muertos, estamos hablando de que las estimaciones hablan de más de 200.000, ¿no? En esa tómbola extraña, porque hay que recordar que el cálculo se hizo en base a la demografía, es decir, en esta zona vivía más o menos tal cantidad de gente, calculamos que los muertos podrían oscilar entre tal y tal cantidad, lo que dio a los investigadores una cifra de 220.000 en su momento, algunos la llevaron a 250, después la corrigen a 200, es decir, poco importa el número fijo. Ahí estamos viendo parte del trabajo que realizábamos en el año 2010, visitando particularmente lo que había quedado de algunas infraestructuras, el puerto de Puerto Príncipe. Hay un libro para escribir de lo que nos costó llegar a ese lugar. Pero te decía, la violencia instalada para con el pueblo haitiano desde 1957 hasta el año 71, cuando Duvalier padre, o Papa Doc, muere y su hijo de 19 años se encuentra, obviamente con la complacencia de un gobierno de Estados Unidos que ha apoyado a los Duvalier a lo largo de su triste historia en el gobierno de Haití. Con 19 años se encuentra con el poder y mantiene desde allí hasta el año 86 otra dictadura igual de nefasta, apoyada en esas mismas milicias del terror, hasta que finalmente el pueblo haitiano logra organizarse y desplazar a Baby Doc del gobierno, obligarlo a irse. Hay que recordar que él se va a Europa, se exilia en Francia, de la mano de un avión que provee el gobierno de los Estados Unidos. Se dice que con 120 millones de dólares, que fue lo último que pudo robar de su tesoro, aunque su padre ya había sacado unos 500 que estaban en cuentas suizas, lo que le garantizó muchos años de vivir muy cómodamente con lo que podría ser la quinta esencia de la imagen de esa primera dama tercermundista, de Michelle Bennett, una mujer que gustaba de aparecer inaugurando hospitales u obras de caridad, mientras su marido saqueaba al pueblo haitiano, una mujer que gustaba de un nivel de vida muy costoso, tan costoso que se dice dejó en la quiebra al propio Baby Doc en Francia, y algunos sostienen Francia lo amparó hasta que dejó de gastar sus millones en Francia y cuando quedó en la quiebra en 2011 fue que volvió volver. a Haití. Lo que queremos poner de manifiesto es ese sufrimiento del pueblo haitiano, que en su hipótesis de máxima habla de más o menos unos 150.000 entre desaparecidos y asesinados a lo largo de esas dos dictaduras. Algunos lo cifran en menos, hay que decirlo, cifran en 60.000 en total, 20.000 de los cuales serían responsabilidad de Baby Doc, pero en la hipótesis de máxima estamos hablando de 150.000 personas. Es menos de la gente que falleció en ese terremoto. Separemos bien los tantos. Uno puede hablar específicamente de lo que ha sido la incidencia de la política exterior de Estados Unidos en Haití a lo largo del tiempo y no caben dos opiniones, ni para nosotros ni para los propios norteamericanos que trabajan en este tema y que recuerdan cómo los Tontón Macuts, por ejemplo, fueron milicias preparadas, entre otros, por los infantes de marina norteamericanos. Insistimos, el apoyo a Duvalier, a la hora de destituir a Jean-Bertrand Aristide, el primer hombre que democráticamente llega al poder en Haití. Bueno, todo eso que el Departamento de Estado norteamericano llevó adelante en Haití. Hay imágenes que muestran a Clinton con Baby Doc y también con Martelly, que era un presidente democrático, pero que a su vez apoyaba a Baby Doc, o por lo menos tenía un buen concepto de Baby Doc, porque cuando fallece Baby Doc propone hacer un funeral de Estado, ¿no? Ahí estamos viendo, ese es Baby Doc con Clinton. Ahí está. Las elecciones que se llevaron a cabo hace más de 5 años ya determinaron que Michel Martelly saliera tercero en primera instancia, no llegaba a segunda vuelta. Cuando el mundo quiso acordar, Michel Martelly estaba en segunda vuelta. Y siempre las acusaciones cruzadas de fraude y todo lo demás. Finalmente se hizo del poder y Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, pudo volver. También regresó Jean-Bertrand Aristide, un hombre que fue derrocado 2 veces, por si quedaba alguna duda. Pero insisto, porque tenemos que hacer memoria de lo que decíamos. En ese momento en que el pueblo haitiano se enfrentó a algo que no podemos catalogar, porque además es caer en lugares comunes, y la verdad que es muy aburrido caer en lugares comunes. No hay cómo definir lo que se vivió en Haití. Vos bien lo explicabas en lo que era el disparador, ¿no? Ese terremoto de una intensidad que obviamente en otro lugar no podía causar tanto daño, causó el daño que causó en virtud, por ejemplo, de cómo eran las construcciones. Hasta el palacio presidencial. Es decir, donde nosotros no sujetaríamos un alambrado, en Haití se construían casas de 2 pisos, por ejemplo.
Bueno, Martelly asumió en una carpa porque el palacio, que era el palacio presidencial, ¿no? Una de las infraestructuras más fuertes, también se cayó. Así es, donde estaba el presidente René Preval, no quedó nada. Pero para redondear la idea, la única potencia que podía hacerse cargo de esa situación, porque hay que recordar que la MINUSTAH estaba de alguna forma dirigida por el ejército de Brasil, no tuvo capacidad para responder a la emergencia que se vino y objetivamente a quien estaba necesitado en ese momento de atención, porque estamos hablando de no sé qué cantidad de niños. Claro. Personalmente los que nos tocó ver con nuestro compañero cuando viajamos a Haití eran demasiados. O sea, poco importa quién es el que te está rescatando, si es ese Black Hawk que estamos viendo ahora, sí, de la Guardia Costera o quien fuera. Una discusión que en su momento nos parecía vacía, porque lo que había que atender era la emergencia. No se estaba descubriendo la incidencia de la política exterior norteamerierna en Haití. No había una invasión, como sé, porque de hecho los Estados Unidos siempre habían estado presentes ahí en Haití, puesto de manifiesto cuál era su voluntad, una voluntad que no se quebraba más allá de que el pueblo haitiano fuera y les votara a Jean-Bertrand Aristide. Pero sucede lo que sucede hace unos pocos días, cuando se viene en un proceso electoral que trata de recomponer esa democracia tan complicada en Haití, con un Martelly que se debió ir, que está siendo investigado por casos de corrupción, tanto él como algunos de sus exfuncionarios, vinculados a Petrocaribe, el emprendimiento que llevó adelante el extinto presidente venezolano Hugo Chávez y que tenía como idea el hecho de que determinados países pudieran adquirir sin intermediarios el petróleo, la energía que les permitiera desarrollarse. Haití primero estuvo por fuera porque habían derrocado a Aristide, tuvo que llegar el presidente René Preval para que de alguna manera Chávez diera el visto bueno a que Haití se sumara. Un Michel Martelly que, si bien estaba en las antípodas de lo que puede pensar Chávez, en ningún momento dijo que no a Petrocaribe. Pero ¿qué pasa? Hoy hay una deuda de $2.000 millones con Venezuela que se está investigando, entre ellos también al hijo mayor del expresidente Martelly. Así que si habrá novedades por conocer en los próximos tiempos respecto a lo que es este país. Tras todas las tragedias llega ahora el huracán Matthew, que claro, cuando vos lo comparás en cifras, decís, bueno, pero ante esa tragedia de 2010, sí, el huracán Matthew... Fue el país que más víctimas dejó en su pasaje, ¿no? Pero lo que nos sigue mostrando es la brutal vulnerabilidad de una zona que tiene gente adentro, pero que está muy lejos de ser un estado. La precariedad en la que está viviendo esa gente. Exactamente. La primera sensación cuando vos entrás a Haití, a nosotros nos tocó hacerlo por su frontera norte, por la ciudad de Dajabón, en República Dominicana. Cuando uno ingresa a Haití, siente ese frío de entrar a un lugar en donde no hay Estado, no hay protección, no hay derechos, no hay. Lo que hay es mucho uniformado de diferentes nacionalidades, y bueno, poco más a la hora de buscar lo profundo. Después, un Puerto Príncipe que más o menos se organiza políticamente, pero lo que son otras zonas del país están a la buena de Dios. Increíblemente, muchas de ellas también sobreviven en base a la presencia esa de militares que, bueno, que gastan su dinero o que tienen alguna actividad que les permite colaborar. Por ejemplo, en el caso de los uruguayos, las unidades potabilizadoras de agua, con personal civil de OCE, también trabajando, que arrimaban un grano de arena a la situación de algunas aldeas rurales en el norte de Haití, que sencillamente cuando vos las veías referían a todo eso que alguna vez vimos en algún documental referido al África subsahariana. Y a todo esto hay que sumarle además que esa ayuda que llegaba a Haití se dice que provocó un brote de cólera que también golpeó al país. Ahora se está hablando de que el pasaje del huracán Matthew puede revivir todo lo que es el Zika, el dengue. Exactamente. El tema era el cómo algunas bases de efectivos de la MINUSTAH hacían el tratamiento de sus aguas y dónde los volcaban. Eso quedó comprobado que de alguna manera había iniciado una epidemia de cólera que fue muy grave y que, bueno, ahora el temor es que eso se renueve. Pero para volver al principio, en los hechos, nadie es Haití.